Mega Noticias con Paco Ramírez. Bueno, mire, la liga se estira y se estira. El lunes se dictaminaría la reforma al Poder Judicial. El lunes esperan tener ya la sobrerepresentación y, valga el término, subirse a la motocicleta del cambio, de las reformas, con la mayoría calificada. Pero, mientras eso sucede, el paro nacional indefinido en defensa de la autonomía del Poder Judicial, iniciado ayer por los trabajadores, se reforzará al primer minuto de mañana, con la adhesión de jueces y magistrados. Un paro total del Poder Judicial tachado de ilegal por el presidente y despreciado en sus efectos. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar, ha dicho. Temas polémicos y complicados, mucha presión en la Suprema Corte, que hoy no llegaron a acuerdos sobre la reforma judicial, y el silencio domina el Consejo General del INE y la sobrerepresentación. Nadie quiere hablar. ¿Por qué camino llevarán a México quienes deciden? ¿Democracia o autoritarismo? Vámonos con Jorge Chaparro. ¿De verdad no tendrá impacto este paro nacional del Poder Judicial? Esta medianoche se sumarán al paro de labores en el Poder Judicial los titulares de juzgados, es decir, jueces, magistrados, también participarán en este paro de actividades. De acuerdo con el INEGI, al cierre de 2023 había 1,580 jueces y magistrados, distribuidos en 881 juzgados, tribunales colegiados y unitarios. La noche del lunes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que agrupa a más de 1,400 funcionarios, votó para declarar su acuerdo con el paro. 1,200 jueces estuvieron de acuerdo contra 200 que dijeron que no, cerca del 80%. Ellos son responsables de elaborar 610,782 expedientes cada año en promedio. Es decir, cada día en el Poder Judicial Federal se resuelven 2,340 casos, desde procesos civiles, laborales, fiscales, hasta administrativos o penales. El paro que realizan los juzgadores representa que cada uno de los juzgados deje de atender 2,6 casos al día. Le pueden parecer pocos, pero tome en consideración que cada carpeta de investigación está conformada por al menos 45 cuartillas y en algunos casos son varios tomos con 500 hojas cada uno, los que se integran dependiendo de la importancia del caso o de la persona juzgada. El apoyo de los jueces y magistrados inyectó nuevos bríos a los trabajadores del Poder Judicial, que recibieron más apoyos. Segura estoy que ahora, con la unidad, con la unión de los magistrados y los jueces, este movimiento se va a fortalecer para mostrar una unidad, una fuerza única en todo el Poder Judicial de la Federación. El Frente Cívico Nacional les pide estar pendientes de la decisión sobre la sobrerepresentación para evitar que Morena y sus aliados tengan mayorías para hacer con la Constitución lo que se les antoje, aunque parece que ya arrojaron un dardo envenenado a los magistrados. Hoy Morena les está ofreciendo prolongarle su mandato y quitarle todos los candados para pasar directamente a la competencia para ser ministros de la nueva corte que quieren ellos instalar, en un acto de corrupción abierta. Se escucharon las voces de todos, especialistas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, desde los propios ministros hasta el personal operativo se expresaron y el dictamen está circulando. Todavía no hay nada escrito, pero en la Cámara de Diputados ya se frotan las manos con la victoria anticipada y ofrendarla al presidente para que pase a la historia de alguna manera. La información que tengo, volvemos al estudio.
Así es, muchas gracias, Jorge. Y establecemos comunicación con Reinaldo Reyes Rosas, magistrado del 10º Tribunal Colegiado en materia penal. Gracias, magistrado. Buenas noches. Y bueno, de entrada, ¿cuál el impacto de este paro judicial a nivel nacional? ¿No va a afectar a los mexicanos, dice el presidente? Bueno, el presidente, buenas noches antes que nada, soy el magistrado Reinaldo Manuel Reyes Rosas. Yo Es la correcto. verdad no escucho las mañaneras. Ya es un discurso muy conocido, muy ofensivo, intolerante, pero olvida que es un país heterogéneo, de enormes diferencias, desde luego, pero que también somos pueblo. Somos parte de esta sociedad y nos dedicamos a la impartición de justicia. El que ha orillado todo esto para como cerrar con broche de oro un sexenio, pues es él, el señor presidente. Considero un error garrafal. Es un error porque no se tiene una visión, no le han informado, porque él desconoce derecho constitucional y muchas cosas. La necedad, la ceguera ante una sociedad que sí, hay mucha pobreza, pero el argumento, no he escuchado un argumento para sacar a la gran parte de la sociedad de la pobreza. En cuanto al Poder Judicial, como no conoce de derecho constitucional y como no sabe de las implicaciones, no sabe diferenciar lo que es un juez constitucional a un juez en otras materias, está pegándole al Poder Judicial no para diccionar o reformar la Constitución, sino para destruir un poder, bajo la consideración de que es necesaria la elección popular como un argumento de justicia, alcanzar la justicia. Yo respeto y no estoy de acuerdo con ese ánimo. La elección popular, que identificarla con un aspecto de una de las vertientes de la democracia, hay que tener mucho cuidado. Ya llegó un Hitler democráticamente se llevó a un hombre a la crucifixión y en forma contraria. Para eso se votó por un presidente, para eso se votan los senadores, para eso se votan los diputados, no para quitarse la gran responsabilidad que se tiene de elegir a idóneos juzgadores y delegarla en la sociedad. Para eso están ellos con sus grupos de asesores para ver las conveniencias jurídicas, constitucionales, históricas de lo que significa ser un juez. Un juez no es representante popular. Aunque suene una idea romántica, lo decía Montesquieu, somos la voz de las leyes, somos la voz de la Constitución y más aún, somos los que defendemos la Constitución frente a actos arbitrarios, autoritarios, como el que se está preparando. Claro está, el señor presidente ya presentó su iniciativa, ya claro, no iniciativa de ley, presentó su iniciativa de reforma constitucional, que es una cirugía mayor. Y una Cámara de Puntos Constitucionales que no depende ni siquiera de la Comisión Permanente, sino de la Cámara de Diputados, ya aventuró emitir un dictamen con un análisis, pero resulta que ninguna parte de la Constitución, en ninguna, integra esa Comisión de Puntos Constitucionales al constituyente permanente o al poder reformador. El artículo 135 nunca lo menciona. Con todo esto... Solo menciona a la comisión permanente, pero ni siquiera con facultades de decisión, sino exclusivamente para computar votos.
135 de la Constitución, que nada más, por cierto, tiene 136 artículos. Dígame usted. Oye, magistrado, a ver, con todo esto que nos has dicho, te hago 3 preguntas de entrada, porque me parece que son temas bien interesantes. A ver, con todo esto, ¿hay vuelta de hoja? ¿Hay vuelta de hoja? Porque pareciera que ya la reforma al Poder Judicial va porque va. ¿Está en riesgo la independencia del Poder Judicial? Y esto te lo digo porque esta mañana escuchaba yo en una entrevista con Arturo Saldívar, el ex ministro presidente de la Suprema Corte, y decía que con esta reforma se van a acabar los jueces partidistas. ¿Es correcto? Mire usted, toda persona en este país, yo no pertenezco a ningún partido político, lo aclaro, pero tenemos el derecho de tener una manera de pensar, sí, la libertad de expresión, y el hecho de que haya jueces o magistrados rojos, amarillos, verdes o azules, están en su derecho, están en su derecho. Es decir, señalar que por ser de un determinado color o de una determinada forma de pensar, somos el enemigo público de una sociedad. No, yo por eso partí. Somos una sociedad heterogénea, que hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. La libertad ideológica se debe respetar. Yo con esto no estoy diciendo que mis compañeros jueces, magistrados o yo mismo tengamos un color, no, porque lo que yo voy a hablar en lo personal, yo estoy levantando mi voz porque lo que le acabo de exponer no tiene que ver con ninguna ideología, tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho. Si el constituyente permanente, que todavía no existe, no tenemos Congreso Federal porque ni siquiera tenemos los diputados que van a formar la siguiente legislatura. Esto se integra hasta el 1 de septiembre. Y entonces, primero, el Congreso Federal tiene que elegirse con sus nuevos miembros. 2, lanzar la convocatoria a todas las legislaturas del país para iniciar hasta entonces el análisis, discusión profunda, razonada, patriótica y soberana de nuestra Constitución. Lo que es factible o no, modificar o no nuestra Constitución. Pero hasta entonces, si el constituyente permanente, depositario de esta voz del pueblo, que se equivoca, ellos son los depositarios, el Congreso Federal y todas las legislaturas del país deciden cambiar la Constitución, yo, como ciudadano, tendré que acatarla. ¿Sí? Y aquí no estoy hablando de colores, no estoy hablando de nada. Estoy levantando mi voz porque exijo respeto al Estado de Derecho. Esto es lo más grave que ha sucedido. ¿Que hay corrupción? ¡Caramba! Tienen todos los medios para combatirla. Todos los medios, todos los instrumentos. Así como se abusa de los derechos humanos, que se abuse en el ejercicio del poder en pro de los derechos humanos. Pero no se soluciona la pobreza, se hacen actos de caridad. Claro. El país no necesita de actos de caridad, necesita la garantía de que el futuro de nuestra sociedad, que son nuestros hijos, tengan escuela, tengan la ilusión de correr una carrera profesional o un oficio y tener un salario justamente remunerado. Si el problema son los ingresos, que lo solucionen. Aquí le falló la política. Que no me digan que es un gran político cuando a través de la política no logró sus objetivos. Y como no logró sus objetivos, acude al atropello, a la barbaridad y desafortunadamente, y soy responsable de mis palabras, a que convencer a muchos sus seguidores. Yo tengo el derecho de pronunciarme en contra.
como los otros, tienen Así es. derecho de pronunciarse a favor. Pero será el constituyente permanente, no el Congreso Federal, no las legislaturas aisladamente, tampoco ninguna comisión de puntos constitucionales. Deberá ser en este país, desde la Constitución, desde que la Constitución es Constitución, el constituyente permanente, el único facultado para decidir si nuestra Constitución es modificada o no. Estaremos No pendientes tiene que ver de con esa esos colores. decisión. Estaremos pendientes de esa decisión, magistrado, y estaremos platicando Así es. de ella si nos lo permite. Muchas gracias, magistrado. Un abrazo, hasta luego. Un Gracias. abrazo, hasta luego. Muchas gracias.